Bueno, llegamos con prisas, pero llegamos para estar las próximas 5 horas con vosotras. Ya sabéis que estaremos entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, esto es Borboreta Lagunac, y vamos a empezar esta sesión, que van a constar de 3 DJs, vamos a empezar con un warm-up, como se suele llamar, una vuelta de calentamiento, en la que vamos a ir poniendo unos discos aquí en la emisora, vamos a ir mostrando los discos, un poquito para todos aquellos también que estéis todavía saliendo de la siesta, desperezándoos un poco. Empezaremos por ahí y enseguida ya a las 6 entrará el primero de nuestros invitados. Entonces, vamos a avanzar lo primero, sin más dilación, y enseguida os contamos todo lo que va a acontecer hasta las 10 de la noche aquí en Borboreta Lagunac. ¡Vámonos!
Bueno, primero de los discos que hemos puesto hoy, estamos en Eguzki Ratia. Estamos dentro del Choco Virtual, ya sabéis que llevamos durante todo el día de ayer y también esta mañana, y ahora vamos a hacer un especial para terminar y despedir finalmente la temporada, que va a ir entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Un especial en el que van a participar 3 DJs que empezarán a las 6 de la tarde. Lo que primero vamos a hacer va a ser un warm-up, una pequeña vuelta de calentamiento para que ir poniendo discos y que vayáis desperezándoos un poco antes de que ya entren los DJs en particular. Todos estos sonidos que escucháis son discos que van cambiándose. Podéis entrar en www.eguzki.eu si queréis ver exactamente qué está pasando, porque esto se está emitiendo en nuestro canal de YouTube, y veréis a Chester manoseando unos discos. Muy buenas, Chester, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nacho. Joder, qué bueno es vernos y escucharnos por estos lares, que después de tanto tiempo, pues esto es una maravilla, es una gozada. Y bueno, pues te saludo a ti, saludo a todo el mundo que esté viéndonos por aquí con estas maravillas a nuestro alrededor. O David Vallano, primero de los artistas que hemos invitado durante el día de hoy. Empezará a partir de las 6 de la tarde, ya está por aquí, lo podéis ver en las cámaras que vamos pinchando a lo largo de la retransmisión de este Borbor eta Lagunak, que así hemos llamado a este especial de unas 5 horas. Vamos a ir poniendo musiquita. De hecho, pondremos musiquilla y además, si os metéis en YouTube, podéis ver los discos, porque vamos a poner los vinilos que estamos pinchando, los vamos a poner justo al lado. Lo que no sé es qué va a sonar durante la primera hora, porque... Hombre, esto la gracia que tiene es que sea un poco freestyle y que nos vayamos encontrando la entrada, el warm-up a la sesión de David, que será como has dicho, dentro de muy poquito. Sí, 45 minutos nos restan. Vamos a poner unos cuantos discos para entrar en el calentamiento. Vamos a seguir con otro. ¿Con qué? Vamos con Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto sonando en Borbor, www.eguzki.eus. Si queréis ver lo que está ocurriendo, ya sabéis que todo esto va destinado a conseguir que Pasaleku siga en antena una temporada más. La temporada que viene, sin San Fermín, está difícil conseguir el montante para cubrir el año entero, y estamos pidiendo donaciones entre 5, 20, 50 euros a través de www.eguzki.eus. Además, podéis hacerlo a través de PayPal, que es todo muy sencillito, a través de Internet. Allí podéis consultar las bases de todo. Mientras tanto, podéis seguir disfrutando, esta vez con Ryuichi Sakamoto, sonando aquí, en Borbor.
Pues necesitamos un poquito de calma antes de comenzar. ¿Qué pasa de este hombre, eh? Sí, sí, sí. Todo el disco está muy chulo. Yo creo que el último largo que sacó Ryuichi Sakamoto, que no repasamos su carrera porque tiene cientos de Una discos barbaridad, de muy diferentes tipos, además. Este disco especialmente es algo especial porque también salió de una enfermedad bastante grave y tal. Bueno, necesitamos ese momento de calma antes de comenzar. Oye, me estoy fijando que, de hecho, si entráis en nuestro canal de YouTube, podréis ver lo que está ocurriendo. Estamos poniendo vinilos. Me estoy fijando que debajo del vinilo, o sea, de lo que es el vinilo, hay un plato, pero es un plato un poco extraño. Sí, es poco habitual, ¿no? Ver cosas así. Es un juguete realmente. ¿Qué es eso? Es como un juguete. A mí me recuerda cuando el documental ¿cómo se llama? Scratch, que se ve a uno de estos DJs en la tienda de vinilos con una especie de juguetico escuchando los vinilos en la tienda. Pues esto es un reproductor de vinilos portátil hecho por una empresa japonesa, de hecho, Spinbox, y está hecho de cartón. Además es un cartón que es muy guay porque es un cartón que si se moja no se estropea, y por dentro pues tiene todos sus circuitos y todas sus cositas, pero es una goza porque suena guay y encima pues es chiquitico, no pesa nada, portátil, pum, y encima si te quieres poner a hacer scratch, puedes hacer scratch. O sea, es maravilloso. Pues todo lo que está sonando durante esta primera hora va a sonar a través de este reproductor de vinilos de cartón extraño. Vamos ahora a poner un poquito de luz. El tema de Ryuichi Sakamoto era bastante oscuro, melancólico, y ahora vamos con un poquito más de luz, con Gold Panda.
este artista es alucinante. Es uno de esos artistas que jugaban con el hip hop abstracto, con el hip hop, este paso más allá de ser la base de un MC, ¿no? Y vamos, las producciones que ha sacado durante toda su discografía el señor Gold Panda es alucinante. Este disco en concreto es muy, muy bueno. Sí, ya hay temas mucho más bailables dentro del propio álbum, aunque sí que tiene este color, ¿no? Ese sí que suena así de colorido. Sí, hay una corriente dentro del hip hop que sí que son más oscuros, más melancólicos, pero en este caso es todo lo contrario. Es como muy luminoso, muy que ves los brillitos de la luz cada vez que suena una nota. En ese sentido es muy, muy interesante, muy distinto a otros este artista. Y es de agradecer que sea así en estos tiempos tan complicados. Mola mucho ir escuchando los sonidos de los plásticos mientras vas abriéndolos. Todo el rato peleándome con todo. Pues iba a poner este, pero no quiere salir. Voy a poner otro, luego lo pongo. Vale, como íbamos diciendo, ya sabéis que en www.eguski.eus y también en nuestro canal en YouTube podéis acceder y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, sobre todo de cara a David Bayano, que le podemos ver ahí a la derecha, que está aquí. Enseguida empezará la sesión que nos tiene preparada. Pero ahora vamos a seguir escuchando en este warm-up que nos hemos inventado una serie de vinilos pinchados directamente en este plato extraño de cartón, que si tenéis la ocasión de entrar a verlo, la verdad es que es muy guay. Y vamos a seguir por... Vamos a empezar a mover un poco el cuello o lo que queráis realmente para escuchar a estos artistas que empezaron a hacer kuduro y lo hicieron global, fuera más allá de la propia Angola o Portugal en sí, por cuestiones de la historia, que bueno, que no es cuestión ahora de hablar de ello, pero el caso es que este disco es el volumen número 2 de carga de la entrada, la introducción del kuduro en Warp. Warp, después de que evidentemente llegó tarde, pero llegó, y sacó el carga 1 con artistas de kuduro. Y bueno, eso ya, evidentemente, como llegó tarde, ya tenía éxito, pues sacó el segundo volumen. Y la verdad que es uno de esos discos que te hace que saques una sonrisa cada vez que lo escuchas, porque al final el kuduro, ¿qué es el kuduro? Lo que te pone el culo duro. Es todo fabuloso. Todo bailar, todo alegría y todo bien. Esto ha sido uno de
de las mejores noticias en cuanto a música de baile que nos hemos podido encontrar últimamente. La irrupción de toda la música africana en las pistas de baile. Sí, la verdad es que en los últimos años voy a decir kuduro, pero no, realmente toda esta diáspora africana que te puede provenir de Sudamérica, o la evolución que ha tenido en África, o la evolución que ha tenido en Sudamérica con, no sé, Puerto Rico y todo este tipo de otros sonidos que también tienen ese tipo de diáspora. Pues el caso es que a nivel global ahora está en boga, y de hecho, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que Warp publique a estos artistas, pues es la señal. Aunque, tengo que volver a decirlo, llegaron tarde. Estoy buscando, ¿eh? Sí, tranquilo. Todo esto es un periodo de calma antes de la tempestad. Sí, realmente no tenemos que tener prisa, ¿no? No, ni mucho menos. Como veis, es que claro, todo esto con apoyo visual es mucho más interesante. Ya sabéis que en Eguzki Irratia Zuzenean se llama nuestro canal de YouTube. Ahí podéis ver todo lo que está aconteciendo. Vamos a seguir escuchando diferentes discos y sobre todo discos muy diferentes, valga la redundancia. En este caso, vamos a seguir viajando por el mundo. ¿Quién es este? ¿Quién es ese? ¿Quién es este? Explícalo. Otros artistas que en los últimos años ha dado muchísimo que hablar y que está dando de hablar mucho por esta evolución que le está dando al reggaetón, que por un lado puede ser un sonido que hace como... Ahora está muy en boga, tuvo otra época que estuvo muy en boga, pero durante este periodo, esta evolución del sonido a nivel global, todo hablando desde este punto de vista, fue bastante denostado y tal. El caso es que este artista le ha dado una vuelta de tuerca, incluso ahora le está dando otra mezclándolo con ambient, lo cual ya es el triple salto mortal dentro de los géneros. Bueno, reggaetón. Vamos a poner reggaetón, pero un reggaetón diferente. Vamos a darle la vuelta al reggaetón, a deconstruir el reggaetón. Bueno, sí. Nosotros no. Dinos quién. El señor Kelman Durán, por supuesto. Y así sigue. Sí, este disco realmente es de hace un par de años. De hecho, esto no está en
publicado en vinilo hasta yo creo que mediados del año pasado, que es cuando ya el señor Kellman ya tenía más nombre y ya había sacado su segundo disco, que sí que estuvo editado en físico. Y entonces, pues, este sello, el sello Hus, que joder, se oye, digo, se lee fatal. Joder, aquí lo... Bueno, el sello Hus Dog o Hus, no sé. ¿Cómo es, Nacho? Búscamelo, por favor, mientras pongo el otro disco. Vale, dinos qué vas a poner. Voy a poner unas cosas muy interesantes. Armar 808. Electro desde una parte del mundo muy interesante. Desde Egipto me parece que es este bombazo de Amar 808. Vamos a intentar escuchar el segundo de los cortes de la primera cara. La verdad es que el disco es una pasada, sobre todo tiene unos graves y unos bombos que te dejan de medio lado. Vámonos. مرحبا يا مولاك امي مرحبا مولا جنوي والله يداوي بابا سيدي مرحبا هالعار شيخي مرحبا مولاك امي والله يداوي بابا سيدي مرحبا مرحبا شيخي مرحبا مولاك امي سيدي مرحبا بابا مرحبا مرحبا يا مولاك امي مرحبا مولا جنوي والله يداوي بابا سيدي مرحبا شيخي مرحبا مولاك امي والله يداوي بابا سيدي مرحبا والله يداوي بابا سيدي مرحبا مولاك امي ومرحبا بولادي سيدي مرحبا ومرحبا بولادي عمي مرحبا ومرحبا يا مولاك امي مرحبا ومرحبا بولادي سيدي مرحبا ومرحبا بابا سيادي مرحبا ومرحبا يا مولاك امي مرحبا ومرحبا بولادي سيدي مرحبا ومرحبا يا مولاك امي مرحبا ومرحبا بولادي عمي مرحبا ومرحبا بولادي سيدي مرحبا ومرحبا بابا سيادي مرحبا Amar 808 desde Egipto, si no recuerdo mal. Esto lo utilizarán a 808, ¿no? Me imagino. Debería, si no, vamos, Me imagino, matarlo. Sí. Pero sobre todo eso, tiene unas líneas de bajos y de bombos que son una pasada. No, suena que te arrolla, madre mía.
Ahí estábamos, seguimos poniendo algunos discos, todos en formato vinilo aquí en la primera hora. Nos quedan tan solo 20 minutos de esta primera hora hasta que comience nuestro primer invitado, David Bayano, que está aquí con nosotros y que, bueno, dentro de la maleta también vamos discutiendo con él qué metemos y qué no antes de que comience su sesión, ya os digo, a eso de las 6 de la tarde. Vamos con un auténtico clásico que hoy tenía que estar aquí. Además, es uno de esos artistas que no falla nunca. Sí, No, es verdad. Hay que reconocer que últimamente muchos nos están fallando. Sí. ¿No están vamos fallando. a decir nombres? No, es feo, eso es feo. Sí, somos elegantes. Pero, bueno, algunos lo dirían, ¿eh? Seguro. Algunos dirían, pero eso es feo. Y mejor nos iría si lo dijéramos, pero bueno. No, luego nos mirarían mal. No, es mejor hacer amigos que enemigos. Pues lo que decíamos, este hombre no falla nunca. Nunca. No falla nunca y con este disco en concreto, pues menos. El señor Kieran Hedbone. Es Fourtet, esto es New Energy. El disco yo creo que es el penúltimo trabajo que sacó. Que sacó hace poco. Sacó hace poco otro que era el 16 Oceans, si no me equivoco. Y otro EP con un nombre raro. Sí, es que, bueno, en fin. Y todo está muy guay. Y todo bien, nunca falla. Eso hay que reconocerlo. Bueno, pues esto es la cara D, el tercer corte de la cara D.
vamos a recapitular un poco. Está sonando Fortet Sí. en Eguski. Porque hoy, un día como hoy, estamos aquí, que no es lo habitual. Pues porque vamos a hacer 5 horas de directo para despedir dentro de esto que hemos llamado Eguski Chocoa Virtuala, una manera de despedir en San Fermín. Ya sabéis que no vamos a estar ahí, pero no va a haber San Fermines, y otro de los motivos por los que además el Pasaleku la temporada que viene está en mucho riesgo. Entonces hemos hecho este Eguski Chocoa para que os pinchéis la Eguski en vuestras casas, para que podáis disfrutar lo que no vais a poder disfrutar en San Fermín, pero bueno, nosotros os lo ponemos aquí por la radio, como siempre, a 107.0, 91.0 de la FM, y así además os damos el aviso de que Pasaleku, si no lo sabíais, está en serio riesgo, y hemos abierto una línea de donaciones que van entre 5 euros, 20 o 50 a través de nuestra web www.eguski.eus. Por cierto, todo lo que está ocurriendo en este espacio está siendo retransmitido a través de YouTube, a través de la en YouTube buscáis, Eguski Irratia Zuzenean, que es nuestro canal, y ahí podéis ver lo que está ocurriendo en directo. Como por ejemplo, que vamos a poner un disco de Nils Fram, que no suena a Nils Fram. Nils Fram, pianista, ya sabéis. Y que lo tenemos firmado, por cierto. Y que lo tenemos firmado, sí. Por Nils Fram. Porque el disco es de Nils Fram, pero el corte con el que abre es de otro de los grandes, con DJ Cocé, que abre con este flow característico del maestro Cocé.
banda sonora de Victoria, que es la película, la firma Nils Fram. Yo cuando escuché a Nils Fram metiendo bombos dije, a ver, bueno, y eso que en los nuevos en discos nuevos sí que mete bombos y así, pero cuando vi un tema de este corte dije, a ver, es lo que te faltaba. Pero no, lo firma DJ Cocé, que bueno. Por cierto, es una película que habla sobre la noche berlinesa y que está rodada además en un solo plano secuencia de 2 horas y pico. 2 horas sin dejar. Sin cortes, y Pobre. todo sobre la noche berlinesa que no he visto todavía, pero que tengo Pobre muchas cámaras. ganas de ver. Creo que nos vamos a ir al otro lado del mundo. Sí, vamos a viajar para atrás, porque para adelante lo tenemos complicado. Sería bonito para ver hasta en qué nos vamos a convertir, pero de momento solo podemos viajar para atrás. Y vamos a hacerlo con el gran Vangelis. Poco más que decir. Poco más. Vangelis. Pues este es un disco súper interesante. Es que ya hemos hablado de él, del See You Later. Sí. See You Later, que es un disco en el que la tercera canción de la cara A, 2 años después, formaría parte de la banda sonora de Blade Runner. Ya sabéis, Vangelis, banda sonora de Blade Runner, Carros de Fuego, etc. Es el maestro del sintetizador de los 80. Bueno, y aún sigue siéndolo, por supuesto. Pero sí. Básicamente es... Encima, bueno, si tiras su discografía, ¿cuántos discos puede tener este hombre? No sé, es incalculable. Muchísimos. Pues este disco me lo encontré en una feria de discos. Además, tenía unas ganas de tenerlo y no sabíamos dónde encontrarlo. Y buscando me lo encontré y dije, esto se viene conmigo independientemente de lo que cueste. Y no costaba muy caro, con lo cual todo bien. ¿Cuál respiraste? Sí. Respiré yo, respiro mi cartera, todo respiro. Y el caso es que es un disco que es interesante por eso, porque si eres un poco friki de Blade Runner y de la banda sonora y del trabajo de este señor, probablemente deberías tenerlo porque además de que el propio título de este track en sí es Memories of Green, que es esa memoria de lo verde, de un mundo en el que no hay nada verde, que todo es oscuro porque el sol se ha ido a freír pimientos, que bueno, puede ser que dentro de 2 días nosotros no vayamos por ahí, quién sabe, pues es como premonitorio nada más. Vemos en el cover unas... Intenta asomarlo un poco a la Uy. cámara esta, que tenemos... Espera un poquito Sí, yo creo que desde esa cámara más bien, ¿vale? Eguski y Ratia Susenean y lo estáis viendo ahí. Sí, en el cover hay dos figuras, 2 personas con máscaras de gas, lo cual pues es un poco premonitorio, ¿no? de todo lo que sería después. Pues es un disco muy interesante. Además, bueno, luego ya pues particularmente tiene cositas como el propio Vangelis cantando en la ducha, como si fuera un anuncio de champú. Pero bueno, eso es otro asunto que ya hablamos de él en su día, pero podremos hablar en el futuro. El caso es que nos encontramos con este Memories of Green, que es una auténtica maravilla de un tema melancólico que piensa en aquello que ya no está.
maravilla. Sí, sí, sí. Muy en la línea emocional de Blade Runner, más que la banda sonora, que quizá es más sintética, pero muy en la línea emocional de lo que después sería la banda sonora así. Sí, al final... Bueno, de hecho está dentro de la banda sonora, Sí. quiero decir que... Sí, por eso. Es una de las cosas de esa banda sonora, ¿no? Que es súper emotiva. Ujú. Luego ya más allá de la propia película, de lo que te pueda hacer ver o sentir las propias imágenes, ¿no? Pero la banda sonora es maravillosa. Uy, es maravillosa. La falta costumbre, ¿eh? Vamos a presentar a un grande, que es David Bayano, y que va a poner música de aquí a 3-4 minutos. Es cuando va a empezar la sesión de David Bayano, que De hecho, a ya través está calentando casi los motores. a través de Eguzki Irratia Zuzenean le podéis ver una sesión que además irá de menos a más. Iremos despegando poquito a poquito. Y para presentar a un grande hay que utilizar a otro grande. En este caso también vamos a irnos a un sonido ochentero del gran maestro Burial. Yo creo que si hay algún locutor habitual, locutor oyente habitual, Sí. a esto se les ha pasado el de siempre. Sí, pero es que es muy gracioso. Hay publicaciones, cada cierto tiempo alguien habla sobre todo sobre un true, pero yo creo sobre Burial en particular. Y entonces yo siempre, cuando era 2007, 2008, o sea, cuando era 2017, 2018, hablaban de la década. Cuando ya pasamos de década a la siguiente, ya hablan de de todo el milenio incluso, que este es uno de los discos de electrónica más importantes que se han producido en los últimos 20 años. Y eso es algo que prácticamente cualquiera que escuche mucha electrónica te puede decir. Hay como una opinión bastante centrada en eso. Sí, sin duda, sin duda. Y esto es un sonido ochentero, un poco más diferente de lo que quizá podemos estar acostumbrados de Burial. Vamos a poner la cara B del EP Rival Dialer, que tiene la cara B entera, tiene un juego muy guay con los 80 y así, pero todo con el toque especial de Burial. Y enseguida David Bayano aquí, Borbor eta Laguna. Y es que esto me suena muy Blade Runner también. Es ideal. There's a kid somewhere. You hold the sunrise. The sunrise has come. Always protect you. Sunrise has come. You don't
Here is another world, an underworld, dark and cold. Here, other currents flow. Different this world may be, but not separate. Broken hearts. Broken hearts. Broken hearts. Broken hearts.
aquí seguimos en este Eguski Chocoa especial con la sesión de David, que en estos momentos está sonando un artista que antes ha sonado y yo creo que sonará un montón de veces. Es una auténtica maravilla y nos hace flotar. Pues aquí seguimos porque este programa especial es muy muy especial, no solo porque lo que está pasando, sino porque es importante para poder mantener no solo la cadena, sino uno de los estandartes de la cadena como es Pasealeku. Es importante, en la web está toda la información y porque hay que ayudar a que esta gran familia, que es Eguski Ratia, siga adelante. Y mientras tanto seguimos con David, seguimos con esta sesión que nos está haciendo flotar todo el rato. Qué maravilla todos los cortes que está poniendo. Pues nada, seguimos en Eguski. Sabéis que lo podéis escuchar en la emisora, en la radio, como siempre, pero en esta ocasión también lo podéis ver a través de nuestro canal de YouTube. No recuerdo el canal, Nacho. Eguski Irratia zuzenean. Yo no sé decir eso. Eguski Irratia zuzenean. Ahí tenéis el canal para poder ver el directo de David en el mismo momento en el que están moviendo cada uno de los faders. Y yo ya me callo y os dejo con su sesión.
Strange
Continuamos en Eguzki Ratia, esto es Borboreta Lagunak, que es como hemos llamado al cierre de este especial, de este Eguzki Chocoa virtual. Vamos a continuar hasta las 10 de la noche, vamos a ir cambiando los ritmos, vamos a ir cambiando el tipo de música. Ahí está David Bayano poniéndonos una selección de temas absolutamente espectacular, que además podéis ver a través de nuestro canal de YouTube de Eguzki Ratia Zuzenean. Entráis y estáis viendo exactamente lo que está ocurriendo en el estudio donde está poniendo música David Bayano. 7:30 de la tarde estará por aquí DJ Raimi, que nos acompañará otra hora y media, y cerrará el maestro Chester hasta las 10 de la noche. Continuaremos aquí. Y ya sabéis que esto es por un motivo, y es que la temporada que viene no está asegurada ni mucho menos para Pasealeku. San Fermín, la no existencia de San Fermín ha sido un duro golpe, y estamos reclamándoos, estamos pidiéndoos que nos echéis una mano. A través de www.eguzki.eus podéis entrar y hacer una donación de una forma muy sencilla, entre 5, 20, 50 euros. Y continuamos de la mano de David Bayano aquí en Borboreta Lagunak.
was on anything. But the strain inside. Todo lo que me invento me lo trillan. Chándal, oro, sello y mantilla. Resto de caviar en la vajilla. Mi Kawasaki va por seguir. Te ha quedado tu nombre en la pared. Quieres tanto ese cuerpo. Me vienes por mi DGT. Tomando arroz sin carne. Bájalo, súbalo, que picate. Muerdecita que morde. Muerdecita que morde. Muerdecita que morde.
Bueno, pues esta ha sido la primera sesión para David Bayano aquí en el Euski Choca Virtual, al que estamos haciendo especial en Euski, porque ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a repetir. Es importantísimo que nos ayudéis, porque la temporada ha terminado, pero el año que viene está en el aire y es importante, es muy importante que ayudéis a que esta familia siga adelante, porque son importantísimas las radios libres, los medios libres como es Eguski. Bueno, esto ha sido la sesión de David Bayano y ahora estamos preparando los aparatos de Raimi, que ya está casi calentando motores, pero de momento vamos a escuchar un poco de música de mano de estos grandes. Le doy al play y vamos a escuchar.
so quiet and cold, so tired of being in the middle of nothing or everything, so tired of everyone, tired to falling always at the same hole. Of the same hole. Maybe don't tell anyone. Maybe don't call you at all. Maybe don't tell. Maybe don't tell. Maybe don't tell you at all. Maybe don't tell anyone. Maybe don't call you at all. Maybe don't tell. Maybe don't tell. Maybe don't tell you at all. All about prices sounds like a bomb to me. Louder, 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 louder. I used to pay. I used to pay. I used to pay. Some places on me, thinking of the next thing that I must have. I used to pay. We will see. I used to pay. To myself.
Cera fría, plumas de papel, líneas en el cielo, sueños diurnos. ¿Quién va a verme salpicar el suelo? Dime quién, sacar las uñas arañas, brillar después de morir. Bajo tierra ingenios pobres, llorarán oro mis nietos por mí. Ilíada interna vivo en vilo, y yo regala brazos mi Venus de Milo. 11